Es responsable de la gestión de más de 200 UMAS en el estado de Nuevo León. En el año 2021 formó parte del proyecto Ganadería Sustentable, Captura de Carbono en el Semiárido de México, el cual se realizó en conjunto con el ICA, la Secretaría de Agricultura, la UNAM y la ANGADI. Y ha participado en conjunto con el gobierno municipal del estado, de Nuevo Laredo, ofreciendo diversos cursos de desarrollo rural a pequeños productores. Es un gusto tenerte aquí, bióloga. Pues, bienvenida, muchas gracias, y pues adelante, son todos tuyos. Muchas gracias, Oscar. El gusto es nuestro. Bueno, déjenme poner la presentación. Y me dicen, ¿ahí se ve bien? Sí, se ve muy bien. Ok. Bueno, a mí me gustaría platicarles el día de hoy sobre el caso de éxito que fue y que es todavía la ganadería diversificada en el noreste de México. En específico, la recuperación de las poblaciones de venado cola blanca en esta región. Primero, pues habría que definir qué es la ganadería diversificada. Em, la ganadería diversificada es un término que utilizamos para definir a las producciones que usan especies que comúnmente no consideraríamos como ganado. Podemos pensar, por ejemplo, en venado cola blanca, en avestruz, en jabalí europeo, incluso las granjas acuícolas se integran dentro de este término, las granjas de tilapia, de bagre, las granjas camaroneras. La ganadería diversificada puede hacerse con especies silvestres o nativas y también con especies domésticas domésticas o silvestres y nativas o introducidas. La finalidad de estas empresas es producir bienes de consumo, como todas las empresas. La diferencia aquí es que estos bienes son diferentes a los que tradicionalmente conocemos. El aprovechamiento se puede hacer a través, por ejemplo, de la casa deportiva, a través de servicios de recreación, por ejemplo, turismo de naturaleza, observación de aves, fotografía de naturaleza y cosas así. Se puede hacer también a través de la exhibición, a través de la investigación o lo que más comúnmente conocemos como a través de la comercialización de productos y subproductos de las especies que tenemos en la producción. La ganadería diversificada surge como respuesta a una necesidad específica de los productores rurales del noreste de México de mejorar la rentabilidad de sus ranchos ganaderos. Pero al mismo tiempo surge también de la observación, de que ellos empezaron a dar cuenta que el monte estaba cambiando y que los animales que antes era muy común ver, pues ahora ya no se encontraban tan fácil, ¿no? Y esta pérdida de la diversidad que ellos empezaron a notar, pues no fue de un día para otro y no fue casualidad tampoco. Esta pérdida inició con la desvalorización de la vida silvestre y la pérdida de valor de la vida silvestre inicia junto con el proceso de colonización por parte del Imperio Español. Con este nuevo sistema social y económico, productivo y todo esto, pues tenemos entonces que se establece que todo lo no español es de menor calidad, ¿no? Y es así como se desplaza la fauna nativa y se introducen especies domésticas de origen europeo para la producción. Especies para ganado, especies para trabajo, especies, por ejemplo, también de animales de compañía. Entonces, al introducir todos estos animales, nuestra fauna nativa queda pues en segundo plano y es vista como un bien secundario, un bien sin dueño.
Y como sabemos, un bien que no tiene valor o al que no se le da un valor, pues es un bien que está sujeto a que cualquiera lo aproveche, y al no tener un dueño, pues tampoco tienes una responsabilidad al aprovecharlo. Entonces tú puedes apropiarte de él libremente sin ninguna consecuencia. Esta situación generó entonces que el uso de la fauna silvestre estuviera relegado a cazadores de subsistencia, que generalmente eran las comunidades más marginadas las que recurrían a esto. Y con el paso del tiempo, pues se fue estableciendo este nuevo sistema económico y este nuevo territorio, y las producciones primarias, dígase la ganadería, pues fueron cada vez creciendo más y modernizándose, ¿no? Con esta evolución histórica que crece también entonces el número de datos ganaderos y el tamaño de estos mismos. Y pues para mantenerlos, como es sabido, en una explotación convencional, es necesario hacer el desmonte e instalar praderas para que el ganado pueda pastar. Junto con esto se empezaron a introducir también nuevas razas de ganado que pues dieran mejores rendimientos. Estas razas pues eran cada vez más agresivas, eh, pues para poder adaptarse mejor, ¿no? Y entre más crecían estas explotaciones ganaderas, pues más se reducía el espacio que estaba destinado para la vida silvestre. Al mismo tiempo, existía también una creencia errónea de que la fauna silvestre, herbívoros y omnívoros, competían con el ganado por el alimento. Entonces esto propiciaba que la mayoría de las zonas ganaderas hicieran un exterminio de la fauna silvestre en las zonas donde iban a tener sus explotaciones. Y esto que traía como consecuencia, que todos los depredadores que vivían en esta zona se quedaran sin qué comer, y pues estos depredadores entonces se acercaban a a las zonas de producción ganadera y sufrían el mismo destino también, porque pues obviamente no se podían alimentar del ganado que se estaba produciendo ahí. Un parteaguas en la forma en que se cazó en México. La forma en que se vio la cacería en México fue a partir de la producción de la famosa carabina 30-30. Esta carabina de producción americana de la marca Winchester eh, empezó a salir al mercado más o menos a finales de 1800 y se introdujo a México en cantidades masivas durante la Revolución Mexicana. La introducción de estas armas de repetición facilitó muchísimo la caza de animales de gran tamaño. Eh, Ahora cualquier persona con acceso a un arma podía pues, hacerse de una pieza de caza de más de 30 kilos muy fácilmente. Entonces esto pues propició que la cacería comercial en México se tuviera como un boom y que prácticamente cualquier persona se pudiera dedicar a la comercialización de fauna silvestre. Y no es sino hasta 30 años después de estos eventos que surge la primera ley federal de caza en 1940. Y este es el primer intento de orden legislativo de regular la caza en México. Pero sin embargo no fue muy exitoso. Esto debido a que era poco específico esta regulación y tampoco definía una estrategia a nivel nacional. Em, más bien una de sus fallas más importantes fue que no se establecieron como delitos las violaciones a esta ley. Entonces quedaba muy ambigua la interpretación y muy fácilmente se podía uno zafar de una falta cometida, ¿no?
Las violaciones que se podía incurrir en esta ley eran cazar a los animales que estaban en veda, cazar de noche con ayuda de luz y cazar hembras cargadas y crías. Pero pues, como dije, o sea, no había en sí un organismo que se encargara de que se hiciera cumplir esa ley. O sea, no existía una Profepa en ese tiempo, por ejemplo. Y pues la policía tenía asuntos más importantes en ese momento, ¿no? Entonces, todas estas condiciones históricas, sociales, culturales, económicas, propiciaron que para finales de la década de los 40, las poblaciones de fauna silvestre tuvieran una disminución súper drástica, casi al punto de la erradicación. No hay como tal un estudio o algún documento en el que se haya muestreado, se haya censado las poblaciones de venado, pero por relatos de la gente, de los mismos ganaderos, eh, sabemos que hubo un momento en el que había densidades de más o menos un venado cada 500 hectáreas. Esos son densidades súper bajas y son muy poco comunes para la región, porque en esta región las poblaciones de venado son muy, muy abundantes. Y justamente por esta disminución en las poblaciones, o sea, que era tan evidente, eh, las personas empezaron como a notar, los ganaderos en específico empezaron a notar que el monte estaba cambiando y que ya no había tantos venados y tal vez ya no había otras especies, por ejemplo, pecarí, o tal vez ya no había codorniz, y veían que las cosas no iban bien. De hecho, nos contaba el expresidente de Langari, el ingeniero Trinidad Benavides, que él cuando era niño, su papá le decía que él todavía en 1940 o por ahí cazaba guajolotes, pero a Trini y a sus hermanos ya no le tocó ver guajolotes en vida silvestre. Y de la misma manera, el abuelito de Trini contaba que él cuando era joven, a finales de 1800, todavía lazaba berrendos en esta zona. Y al papá de Trini, pues ya no le tocó conocerlos tampoco, ¿no? Entonces, fueron todas estas condiciones y que fue muy evidente el deterioro de las poblaciones en esta región, en general en México, que en 1952 se hace una actualización de la Ley Federal de Caza. Esta ley fue muy importante y tuvo dos puntos muy decisivos para el futuro de la caza en México. Estos fueron la prohibición de la caza con fines comerciales y la autorización de la caza con fines deportivos. Esto trajo como consecuencia un montón de inequidad social y un desbalance todavía mayor en, en las poblaciones de esta región, por lo menos. Porque si lo pensamos, como sigue siendo en la actualidad, las personas que se dedican a la caza deportiva suelen ser personas que tienen una condición económica superior a la del promedio. Y para ejercer la cacería deportiva tienes que contar con ciertos medios. Entonces no cualquiera podía ser cazador deportivo. Y del mismo modo, las personas que vivían de la caza comercial ya no tenían autorizado seguir haciendo ese aprovechamiento. Entonces perdieron un ingreso, decreciendo aún más su situación económica, y esto generó muchísima desigualdad. De hecho, cuentan aquí los ganaderos que fue un problema enorme porque la, esta ley autorizaba, daba derecho a prácticamente a cualquiera que tuviera un permiso de caza vigente a cazar en cualquier lugar de México,
fuera un predio público o privado. Entonces aquí de repente llegaba gente y se metía a tu rancho y ni siquiera te tenían que avisar que iban a pasar o que se iban a llevar un venado o 3 o 10, ¿no? Entonces fue una ley pues mal planeada o con los intereses de pocos en mente. Pero tampoco fue todo malo, ¿no? Algunas de las cosas buenas que sí tocó esta ley fue que se trató de regular a los cazadores legales, dándoles permisos de caza. Y estos permisos de caza, pues únicamente se los podían dar asociaciones o clubes cinegéticos registrados. De la misma forma, se regularon también curtidurías y taxidermias, y se reguló también el transporte de animales silvestres, sus productos y sus subproductos. También se prohibió la exportación de piezas de caza, de productos o subproductos. Y de las cosas más relevantes es que se elevan a categoría de delito las condiciones que antes nada más eran unas violaciones en la ley anterior. Entonces, la caza de especies en veda es un delito y la caza de hembras preñadas y o sus crías queda también establecida como delito. Es por todas ciertas condiciones del deterioro del hábitat y de las poblaciones, pero es más como el detonante, la ley de caza del 52, que los ganaderos del noreste, un grupo de ganaderos del noreste ya cansados de la situación, se unieron y decidieron adoptar el modelo de contratos de arrendamiento que habían establecido los ganaderos de Texas en los años 30. Aquí en México se le llamó rancho cinegético a ese mismo modelo y es básicamente una empresa que produce fauna y obtiene una retribución económica de ella y de promover sus productos al público interesado. Junto con esta nueva forma de llevar su ganadería, ellos decidieron pues hacer valer la ley por sus propios medios y se unieron y establecieron que cualquier cazador que estuviera en la región, en la zona, eh, incluso las personas que trabajan dentro de los ranchos, los vaqueros, los dueños de los ranchos y toda la gente involucrada con esos ranchos que formaban parte de esos ganaderos unidos, tenían que dejar de cazar de noche. Y fue una regla que se estableció y se trató de cumplir al pie de la letra. También establecieron que se respetara la propiedad privada. Entonces ya no podías pasar a cualquier lado y eso pues fue un gran alivio para todos. Y al mismo tiempo que con esto se estableció su propio sistema de vigilancia en el que ellos patrullaban sus brechas y sus caminos y las zonas aledañas para evitar el furtivismo, tanto de día como de noche. Y con el paso del tiempo vieron que estas medidas estaban funcionando, pero conforme fueron aprendiendo más acerca del modelo de rancho cinegético, se dieron cuenta que no era suficiente cambiar la forma en la que estaban ejerciendo el aprovechamiento, sino que iban de la mano el aprovechamiento y el mejoramiento del hábitat. Entonces, a partir de ese momento, ellos se dedican a mejorar también el hábitat y el mejoramiento del hábitat consiste prácticamente hasta el día de hoy de el establecimiento de aguajes, cuerpos de agua permanentes y temporales a lo largo y ancho del rancho para que la fauna tenga agua siempre disponible. Se suplementa también a los animales en épocas críticas. Aquí en el noreste, las épocas críticas son la temporada de secas y las heladas, que se pueden extender por varios días. Entonces, son momentos en los que la vegetación no está tan disponible, el alimento es más escaso y es importante suplementar a los animales. Y por último, pero no menos importante, está la modificación mecánica de la vegetación.
Esto se logra metiendo rastra y rodillo en zonas estratégicas del rancho con la finalidad de abrir claros, generar efectos de borde, que estas dos condiciones de la vegetación son críticas para el desarrollo del ciclo de vida de los venados. En las zonas de claros, ellos establecen dormideros y son zonas donde descansan de día cuando hace mucho calor. Entonces son zonas muy importantes. Se logra también que disminuya la competencia entre especies arbustivas y de lo más importante que se logra es que se mejora la disposición, la calidad y la palatabilidad de las especies para ramoneo, que como sabemos pues son una parte muy importante de la dieta de los venados. Y con el implemento de estas medidas, los ganaderos comenzaron a ver resultados y en poco más de 6 años, ellos vieron una recuperación considerable en las poblaciones de venado de la zona. Pero no fue sino hasta el 86 que Jorge Villarreal, uno de los precursores de la ganadería diversificada, y en conjunto con el gobierno del estado de Nuevo León, realizan el primer estudio de venado cola blanca a nivel estatal en Nuevo León. En este estudio que ellos hicieron podemos observar que del 70% de los ranchos muestreados ya mostraban una presencia de venado. Y en 35% de esos ranchos, las densidades de venado eran de un venado cada 15 hectáreas. Hay que recordar que en los 50 las densidades eran de un venado cada 400 o 500 hectáreas. Entonces la diferencia es muy, muy significativa. Y pues empoderados con esta información y con este conocimiento de que su trabajo estaba dando frutos, los mismos ganaderos que se organizaron para establecer primero esta nueva forma de rancho cinegético y después todas sus modificaciones, se unieron para establecerse legalmente y es en mayo de 1987 que se establece la Asociación Nacional de Ganaderos Diversificados, Creadores de Fauna, o ANGADI, con el ingeniero Joel Benavides García, hermano del ingeniero Trinidad Benavides, del que les conté la historia hace poquito, como su primer su primer presidente y fundador. Y desde ese momento de la conformación de ANGADI, se trabajó todo el tiempo y en conjunto con los ganaderos y para los ganaderos para lograr condiciones dignas y que se reconociera su trabajo, ¿no? Y es entonces en el 88 cuando después de mucho empujar y mucho estar insistiendo, se vuelve oficial la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. Y esta es la primera ley de su tipo en el país y es la primera vez en la que se piensa tanto en la conservación como en el aprovechamiento de la vida silvestre. En esta misma ley se legalizó el aprovechamiento económico de la vida silvestre, se incluyó a los criaderos extensivos como una modalidad de producción, pero también de conservación. Es en este mismo año también que se gestionan los primeros permisos de aprovechamiento cinegético por parte de ANGADI. Y también es en este año cuando en conjunto con la Confederación Ganadera se establece a la ganadería diversificada como una actividad económica ante la Secretaría de Hacienda. También en el 88 se celebra el primer Congreso Nacional de Ganadería Diversificada con el fin de dar a conocer todos los avances, pero también de invitar a los ganaderos de la región y de hacerles saber que hay una forma diferente y pues tal vez más consciente de realizar el aprovechamiento y de producir, ¿no? En 1991
se realiza el primer estudio regional de venado cola blanca tejano. Hay que recordar que el anterior, el del 86, fue a nivel estatal, esta vez fue a nivel regional. En este estudio se incluyeron 103 ranchos que tenían una superficie conjunta de 250,000 hectáreas. Y pues conforme fue pasando el tiempo y cada vez más personas fueron implementando este nuevo modelo de producción, pues se fueron dando ciertas situaciones, ¿no? Una de las más importantes y más relevantes era que había, por así decirlo, robo de trofeos. En este caso podría pasar, por ejemplo, que un rancho tuviera muy buen manejo, tuviera condiciones óptimas y tuviera animales de muy buena calidad, con muy buena salud. Y puede ser que el rancho de al lado, tal vez por motivos de suplementación o por motivos de vegetación, tal vez de disponibilidad del agua o cualquier cosa, pues sus animales tal vez no cumplían los mismos estándares, ¿no? Entonces había cazadores muy abusados que se esperaban a que los animales estuvieran cerca de la línea divisoria entre ranchos y entonces desde el rancho que no estaba tan bueno le disparaban al animal en el rancho que sí estaba bueno y nada más lo pasaban por abajo de la cerca y decían que lo habían cazado de su lado, ¿no? Y esto generó un montón de conflictos eh, pues entre ganaderos y entre cazadores y se estuvo solicitando a la autoridad y en el 92 se autorizó un área de protección de 100 metros a cada lado de la línea divisoria entre ranchos. En esos 100 metros no se puede hacer cacería. Y esto contribuyó a que este problema disminuyera al mínimo, pero también como efecto colateral, pues fue una medida de seguridad, tanto para trabajadores como para cazadores, ¿no? Y al mismo tiempo le otorgó a los animales pues una zona, un buffer donde podían estar protegidos, por así decirlo. Ya después de esto, en el 98, los ganaderos y dueños de la tierra seguían solicitando el derecho de poder hacer uso de la vida silvestre que se distribuía en sus predios. Ellos lo comparaban, por ejemplo, al recurso forestal. O sea, nadie le dice a un productor forestal que no pueda aprovechar los árboles que están en su terreno, porque yo no puedo aprovechar los animales que están en el mío, ¿no? Y se trabajó un montón y se estuvo presionando y es entonces en el año 2000 cuando se hace oficial la Ley General de Vida Silvestre. Y en esta Ley General de Vida Silvestre es donde se le otorga ya de manera definitiva el derecho al uso de la vida silvestre a los ganaderos y dueños de la tierra. Y es en esta ley también donde se instaura el modelo de UMA como lo conocemos hasta el día de hoy. Y yo creo que también otro de los logros más importantes a nivel legislativo fue el de la descentralización del manejo de la vida silvestre, porque antes todos los trámites pertinentes tenían que irse a la oficina central en la Ciudad de México y esperar a que hubiera una respuesta. Más o menos en promedio, una UMA actual tiene unos 10 trámites al año, entre solicitudes de tasa, informes anuales, modificaciones, solicitudes de cintillos, lo que tú quieras. Son 10 más o menos al año. Y en el estado de Nuevo León hay más o menos 1,500 UMAs activas. Entonces, este es un total de 15,000 trámites de un solo estado que se tienen que desahogar, pero súper rápido, ¿no? Entonces, imagínense tener que atender los trámites de todo el país en una sola oficina, estaba imposible. De hecho, hubo un tiempo en el que Angadi tenía personal pagado por la asociación
trabajando en las oficinas centrales para poder desahogar todos esos trámites, porque tardaban meses y a veces ni salían, ¿no? Entonces, este logro de descentralizar el manejo de la vida silvestre, primero en el noreste y luego en todo el norte de México, pues fue importantísimo. Y no nada más hubo logros a nivel legislativo, los logros económicos también son muy, muy considerables. Al día de hoy existen poco más de 11,000 predios de ganadería diversificada en México, 3,800 de los cuales están en el noreste de México y aproximadamente 1,500 están asociados al Angari, aquí con nosotros. Hicimos como un recuento de los últimos 20 años y encontramos que desde la temporada 99-2000, en la que se oficializó la Ley General de Vida Silvestre, hasta la temporada 19-20, se han aprovechado aproximadamente 58,000 machos de venado cola blanca. De este aprovechamiento de estos 58,000, la derrama económica ha sido de 116,000 millones de dólares. De la misma manera, se han aprovechado aproximadamente 26,000 hembras de venado cola blanca, que tienen como resultado un ingreso económico de 10,400 millones de dólares. Y esto es únicamente de venado, no estamos contando todas las otras especies que son de interés cinegético, que son muchísimas, y generalmente la gente que caza venado caza muchas otras cosas también. O sea, no estamos contando pecarí, no estamos contando codorniz, no estamos contando guajolote, gato montés, coyote, incluso especies que se han tornado perjudiciales, especies ferales como el marrano alzado o el antílope nilo. O sea, esto es única y exclusivamente del venado. En estos últimos 20 años también hemos recibido cerca de 32,000 cazadores mexicanos y 25,000 cazadores extranjeros. La mayoría son cazadores americanos. Entonces, esto pues es prácticamente mitad y mitad, ¿no? Y es una de las condiciones por las cuales ha tenido tanto éxito este modelo en esta región, porque somos frontera con, con los Estados Unidos. Todo el noreste prácticamente es frontera con el estado de Texas. Y el estado de Texas es el estado con el mayor número de cazadores deportivos en todos Estados Unidos. Entonces, es una ventaja que no hay en otro lugar, ¿no? De estos cazadores que les mencioné de los últimos 20 años, el 85% reporta haber tenido temporadas exitosas periódicamente y el 80% reporta haber quedado satisfecho con su trofeo, que es un índice de éxito bastante alto. Y no nada más el beneficio económico se queda en los ranchos ganaderos o en la ganadería diversificada. En promedio, un cazador que viene a esta región a disfrutar de los servicios turísticos que se ofertan, tiene un gasto adicional a los servicios de aprovechamiento de $3,000. Estos $3,000 pues están repartidos entre transportación, gasolina, comida, bebida, entretenimiento, municiones, armas, un montón de cosas, ¿no? Incluso implementos para los ranchos, como comederos o comida, atrayentes o cosas así. Y durante las 20 temporadas que abarca este recuento, se ha generado una derrama económica de 171,000 millones de dólares a los negocios secundarios o de la región, ¿no? Que no tengan nada que ver con la ganadería diversificada o que tengan muy, muy poco que ver. Y yo creo que
los logros más importantes o de los más relevantes serían los logros a nivel de conservación. El primero, pues obviamente sería la recuperación de las poblaciones de venado cola blanca. Pasar de una densidad de 1 cada 500 hectáreas en los 50, en los 60, a una densidad de 1 cada 6 hectáreas en este año, pues es un avance increíble. Claro que las densidades están condicionadas a las zonas y a las condiciones del hábitat. Por ejemplo, aquí las regiones que suelen tener densidades más altas son, por ejemplo, la zona de Guerrero, Tamaulipas, o la zona de Anáhuac en Nuevo León. Y ahí hay ranchos que alcanzan densidades de hasta un venado cada 5 o 6 hectáreas. Pero, por ejemplo, hay zonas como la aledaña al río Salado, que son zonas donde naturalmente hay menos densidad. Y en esas zonas se alcanzan densidades, por ejemplo, de un venado cada 17, 18 hectáreas. Pero aún así el promedio sigue siendo altísimo. Y, y no nada más es que creció en número, sino que creció también en calidad la población. O sea, estas fotos son de animales que encontramos en los ranchos aquí. Todas las fotos que les estoy presentando se han tomado en ranchos de la región. Pero estas fotos son de animales que están en estos ranchos, que están en estos lugares, y son animales muy sanos, con características muy deseadas, y la población no solo es grande, sino que es también apta y es sana. Y tan se han podido recuperar las poblaciones que incluso ha habido excedentes. Y con estos excedentes se ha logrado repoblar zonas donde tal vez la población ya estaba en niveles irrecuperables o incluso se había erradicado. Hasta el día de hoy, Angadi ha podido relocalizar alrededor de 6,000 ejemplares de venado cola blanca únicamente. O sea, se han relocalizado ejemplares de muchas otras especies, venado gura, borrego cimarrón, incluso berrendo. Pero específicamente hablando del venado, que ha sido la más exitosa, han sido casi 6,000. Y no, esto no quiere decir que únicamente estos animales hayan sido los que se han movido o que han ido a formar poblaciones en otros sitios. El día de hoy hay muchas asociaciones y muchos gestores que se dedican a lo mismo que Angadi y que hacen lo propio por mantener las poblaciones de las zonas en las que trabajan y de las zonas que administran. Y pues de la mano con esto está el mejoramiento del hábitat, porque como ya les había dicho, no puede haber el uno si no está el otro, ¿no? Y yo creo que muchas veces se puede pensar que el hábitat de esta región del noreste, pues es todo igual, ¿no? Todo está seco y todo es medio desierto y medio no, pero no, la realidad es que no. Por ejemplo, la foto que está a la izquierda es un rancho que está por aquí, cercano a Nuevo Laredo, de esta zona, y vemos que la vegetación es completamente diferente a la foto de la derecha, que es un rancho que está en Coahuila, por ejemplo. En estas fotos podemos ver lo mismo. El rancho que está en la foto de la izquierda es un rancho que está en Nuevo León, en la zona de Anáhuac, que les decía, y es completamente diferente a los otros dos y a la foto de la derecha, que también es un rancho que está en Coahuila. Entonces, si bien hay como unas condiciones generales para para el mejoramiento del hábitat, nunca es igual, ¿no? Y siempre hay que tener en cuenta que el mejoramiento es específico del lugar donde estamos trabajando. Otra de las cosas importantes a nivel de conservación ha sido la disminución de la carga ganadera en los ranchos.
y por lo tanto pues la disminución de los desmontes masivos. Aquí se adoptó un sistema parecido al silvopastoril, donde ya no es necesario desmontar todo para poner praderas, porque pues esto en primera no le beneficia al venado, pero también es beneficioso para el ganado. Eh, entonces, con este, con este método, pues se ha logrado que la carga ganadera en los ranchos sea mucho menor. Esto, pues porque, en primera, porque no se está desmontando, se está conservando la mayor parte de la vegetación original. Y en segunda, porque los requerimientos energéticos de una vaca, por ejemplo, son mucho mayores que los de un venado. Tanto es así que lo que el agua que toma o el alimento, la superficie que necesita una vaca para la producción de carne, es el equivalente a lo que necesitan 7 venados adultos. Entonces, en términos de superficie, pues la producción, se puede producir mucho más venado en la misma superficie que vacas. Y de la misma forma, en el aspecto económico, una cacería de venado es mucho más redituable que pues la producción de vacas, porque una cacería de venado promedio es el equivalente más o menos a lo que se obtendría por la venta de 12 a 15 becerros de calidad de exportación 1, animales grandes de 180 kilos o más. Entonces, pues lo que ganas produciendo un venado es lo mismo que ganas produciendo 15 vaquitas, ¿no? Eh, no, pues no hay punto de comparación. Y con estas mismas, con esta misma recuperación de las poblaciones de venado cola blanca, hubo también recuperación de especies secundarias, o sea que tal vez no eran la finalidad recuperar sus poblaciones, haciendo así al venado una especie paraguas inadvertida. Y es que al tener un ambiente óptimo para el venado, se tiene un ambiente óptimo para muchas otras especies. Es el caso aquí en la región. Una vez que se recuperaron las poblaciones de venado, se comenzaron a recuperar las poblaciones de pecarí, las poblaciones de codorniz, que son muy susceptibles a los cambios de hábitat, las poblaciones de depredadores, de gato montés, de coyote, de puma, incluso de jaguar en algunos lados. Y también de especies que no son de importancia cinegética, de reptiles, de serpientes, que son muy sensibles también, de un montón de aves, de cardenales, de chara verde, o sea, de un montón de especies hubo una recuperación considerable, significativa. De hecho, esta foto es del mes pasado, de uno de los ranchos que manejamos aquí, un rancho de Nuevo León. Y es un rancho que su especie principal pues es el venado cola blanca. Y me habló el señor de repente y me dijo, oye, es que me salió algo raro en la cámara trampa y aquí estamos viendo que es un ocelote y un jaguar en un rancho de Nuevo León, bastante al norte de Nuevo León, donde uno no pensaría tal vez que sea una distribución común para el jaguar, ¿no? Entonces, las implicaciones de conservación de este tipo de aprovechamiento y de este tipo de manejo son muchísimas, o sea, tiene muchísimos beneficios. Pero también, así como hay beneficios en campo, hay beneficios en otros lados. O sea, Angari siempre se ha preocupado por que la información y el conocimiento esté disponible para todos. Hasta el día de hoy se han tenido 33 congresos nacionales de ganadería diversificada. Los últimos 2 años no hemos podido tener por el COVID, pero
van 33. Se ha tenido también cerca de 300 conferencias sobre mejoramiento de hábitat y manejo sustentable, tanto de investigadores nacionales como extranjeros, y están dirigidas a todo el público, a los ganaderos de la región, a los estudiantes, a las personas que trabajamos en el área, son para todo el mundo. Y también se ha logrado capacitar a productores de otros estados del país. Poco más de 800 productores han formado parte del taller de introducción al aprovechamiento sustentable de fauna silvestre en ranchos ganaderos diversificados. Y si bien las condiciones del noreste son muy peculiares, sí hay pues como medidas generales que se pueden aplicar en los ranchos ganaderos del país, ¿no? También Angadi siempre está apoyando en investigación y capacitación de estudiantes. Recibimos estudiantes de prácticas profesionales, de servicio social. Trabajamos en conjunto también con otras instituciones. Por ejemplo, el año pasado estuvimos trabajando en un proyecto para calcular la capacidad de captura de carbono de los suelos de ranchos ganaderos de la región. Y siempre estamos tratando de generar conocimiento y de hacerlo público. Pero yo creo que de las cosas más importantes que han surgido de esto ha sido que se ha podido desarrollar una nueva cultura ganadera. Se ha podido como romper ese paradigma de la ganadería tradicional y se ha visto que hay otras formas de hacerlo y que también son exitosas y que tal vez son más amigables con el ambiente. Y junto con esto se ha logrado devolverle el valor a la fauna silvestre. Pues porque ahora tiene un valor muy importante y del mismo modo se ha logrado también devolverle ese valor al hábitat del noreste que, que tal vez se había perdido, que tal vez no se le daba antes, porque generalmente solemos pensar que un hábitat saludable o un lugar donde se hace conservación es un lugar verde, con un montón de árboles, y entre más grandes los árboles mejor, y muchísima agua. Y no necesariamente es así, ¿no? El noreste tiene una diversidad biológica enorme y es importante que las personas sepan que cada lugar tiene lo suyo y cada lugar es importante. Em, y, y por eso creo que el desarrollo de una nueva cultura ganadera es de lo principal, de lo más rescatable. Porque en México aproximadamente el 50% del uso de suelo es ganadero. O sea, una extensión enorme de tierra se utiliza para ganadería. Y al final son las personas que tienen la tierra y que trabajan la tierra las que son los mayores administradores de la vida silvestre. No los podemos dejar fuera en nuestras acciones de conservación, porque sin ellos no funciona, ¿no? Y justamente porque son extensiones, porque es una extensión de tierra tan grande, tiene un montón de potencial. Principalmente porque las tierras que se utilizan para ganadería suelen mantener una parte de su cubierta vegetal original. No es necesario desmontar completamente, como en el caso de tierras agrícolas, por ejemplo. Y al mantener esos pequeños pedacitos, esos parches de vegetación original, pues estamos propiciando que haya un hábitat para las especies nativas y que tal vez pues no les demos tanto en la torre, ¿no? Y creo que ese es el potencial de las tierras ganaderas, que hay otras formas eh, de hacerlas productivas. De los casi 11,000 predios
perdón, más de 11,000 predios que trabajan bajo el esquema de ganadería diversificada en México. Casi 4,000 están en el noreste y tienen una superficie conjunta de 10 millones de hectáreas. Entonces, nada más en el noreste es un pedazote de tierra, ¿no? Y la oportunidad que tenemos aquí, lo que se ha logrado aquí, es que el acercamiento al aprovechamiento sea más integral, donde se incluya tanto a la persona que trabaja la tierra como a la persona que va a hacer uso de los recursos que salen de ahí. Porque no nada más el ganadero es el interesado en que su rancho esté en buenas condiciones y que sus animales estén sanos. Los cazadores invierten muchísimo de su tiempo y muchísima de su energía en que el ambiente esté sano y que las poblaciones estén sanas, porque al final ellos son pues el receptor de ese producto, de ese bien, ¿no? Y pues no es nada más, o más bien, no hay que pensar nada más en el aspecto cinegético o de aprovechamiento de estos predios que están establecidos como, si bien podemos encontrar un montón de especies, más de 70 especies de fauna silvestre de interés cinegético en estos ranchos, desde palomas hasta pumas, también encontramos más de 1,000 especies que tal vez no son de interés cinegético, pero sí son importantes para el correcto desarrollo y el mantenimiento del medio ambiente y de las poblaciones que ahí se distribuyen, ¿no? Y yo creo que esto es lo rescatable, es la forma como de ver hacia el futuro. Em, Existen en México aproximadamente 109 millones de hectáreas que se utilizan eh, para ganadería, el 50% del territorio. Y son predios que tienen un montón de potencial y que tal vez estamos desperdiciando, ¿no? Si lo comparamos, por ejemplo, con la superficie que tienen las ANP, pues se queda cortísima, ¿no? 21 millones de hectáreas. Y, y yo creo que hay que dejar un poquito de lado o dejar de ver la conservación como un asunto del gobierno o de empresas o del público. Yo creo que hay que empezar a ver hacia los terrenos privados, hacia los productores rurales, porque ellos al final son los que día con día están ahí y son los que pueden tomar decisiones y acciones en, en la dirección correcta. Es por eso que yo creo que los ganaderos son el grupo principal al que nos debemos de acercar y al que debemos de recurrir y considerar al momento de estar pensando en los programas de conservación, ¿no? Permitirles enseñarnos y acercarnos a ellos siempre con la mente abierta y con la intención de hacerlo mejor para, para la vida silvestre. Eso es todo de mi parte. No sé si tienen alguna duda, si les gustaría hacerle alguna pregunta. Estoy aquí para contestar todas sus dudas. Muchas gracias, bióloga, por la plática. ¿Sí me escucha bien? Sí, Carla. Ok, una plática muy buena. No sé si alguien tiene una duda, pregunta, que quiere escribirlo en el chat para que lo podamos leer.
Bueno, a ver si se animan a hablar un poquito más. Sí, Yo sí tengo varias preguntas. dime. La primera es, ¿cuál es el control para los depredadores? Ya ve que muchas veces los ganaderos pelean con esta parte de que hay depredadores por los lugares en donde viven. Entonces aquí, al ser Ujú. una especie un poquito más susceptible, ¿cómo controlan para precisamente ayudar a la conservación de unas especies, pero sin afectar a otras? Ok, mira, aquí la mayoría de las UMA solicitan aprovechamiento de depredadores también. Se puede aprovechar legalmente siempre y cuando tengas una tasa autorizada. Gato montés, coyote, puma, zorra gris, y pues prácticamente cualquier especie que no esté en peligro crítico en la NOM se puede aprovechar. Y es una forma en la que los ganaderos de la región controlan las poblaciones de depredadores. Existen también otras formas, otros métodos, por ejemplo, eh, existen cercas especiales, les dicen malla venadera, que es como una cerca enorme que evita el paso de depredadores, ¿no? Eh, en el caso específico, por ejemplo, de osos, que son muy comunes aquí en la región y que suelen dar muchos problemas. No tanto porque se coman al ganado o a los animales, sino porque se comen la comida, el suplemento que se les da a los venados, o se meten a las casas, a los basureros, y en general hacen muchos destrozos. Entonces, como sabemos, el aprovechamiento de oso no está aprobado aquí en el país. Entonces, las direcciones estatales tienen programas de reubicación, en este caso de oso, cuando se tornan perjudiciales. No sé si hayan escuchado alguna vez, por ejemplo, los osos que de repente aparecen por todos lados en Monterrey, en los parques o en las casas. Pues es prácticamente lo mismo. Hay un organismo encargado de la vigilancia y de reubicar esos osos para que no estén causando problemas, por así decirlo. Ok, gracias. La otra pregunta es, ¿qué valor nutricional tiene esta carne de venado y en general es accesible para el público? Ok. El valor nutricional yo creo que sí te lo debo, porque no, la verdad es que no sé, o sea, no te sabría decir como que si tiene más o menos que la carne tradicional de vaca o de cerdo, pero accesible sí es. Hace falta regulación en cuanto a la carne de monte, pero por ejemplo, aquí la mayoría de lo que se caza se consume, solamente que no está regulado, pero pues tú, o sea, si vas al rancho o si conoces a algún cazador, te, te puedes hacer de carne de venado sin ningún problema. De carne de cualquier otro animal, casi casi, de pecarí, de muchas otras cosas. Pero sí no hay como tal una regulación que te permita una, pues como una distribución masiva. Supongo que es diferente en el caso de PIMS y otras empresas que se dedican específicamente a la producción de carne, pero en esta región así es como se maneja. Ok, gracias. Y ya la pregunta de mi parte, la última pregunta de mi parte es, bueno, entonces, ¿cree que podría ser un buen sustituto para, como, en el sentido de tomar el lugar de la carne de bovino a carne de venado, teniendo un mejor, enfoque en el cuidado de la conservación y de los ecosistemas? O sea, ¿podría ser como rentable en un futuro? Yo creo que sí se podría considerar.
por las cantidades de animales que se aprovechan en esta región, por lo menos, yo creo que sí, sí podría ser considerable. Me imagino que el querer hacer tal vez una producción a gran escala, pues cambiaría las condiciones en las que se está pues manejando y produciendo ese animal, ¿no? Pero yo creo que tal vez sí, sí podría ser una buena opción, pero hace falta mucha regulación. Ok, muchas gracias. No sé si No, a alguien ti. más tengo una pregunta, alguna duda, comentarios. Ok, hay una pregunta de Gerardo González que dice, ¿qué características necesita un predio para hacer un rancho cinegético? Son varias preguntas, ¿las leo de jalón o, bueno, perdón, de una vez todas o Ajá. una por una? Si quieres, todas un jalón y si se me olvida algo, te pregunto. Ok, entonces, otra vez, Ok. ¿qué características necesita un predio para hacer un rancho cinegético? Ujú. El éxito de estos ranchos depende de cazadores extranjeros y tienen ranchos cinegéticos en el sur de México. Ok. Em, legalmente no hay muchas condicionantes para que un rancho pueda ser cinegético o no. Es más bien depende de la calidad del predio y de si puede sostener o no un aprovechamiento cinegético. Pero pues es prácticamente lo mismo que para cualquier UMA. Para registrar una UMA necesitas ser el propietario legal del terreno y estar asesorado por un técnico certificado y cumplir con los requisitos que te establece Semarnat. Eso es básicamente lo único que necesitas. Pero, por ejemplo, aquí en esta región, las características de los ranchos pues son muy específicas a la región. Por ejemplo, aquí la mayoría de los ranchos son de extensiones muy grandes, de generalmente más de 1000 hectáreas. Porque pues la actividad cinegética requiere de tener un poco más de espacio, ¿no? Digo, tenemos ranchos de hasta 50 hectáreas, pero la generalidad son ranchos grandes. Em, ¿qué me preguntas también? Que si el éxito dependía de cazadores extranjeros, ¿verdad? Ajá, No necesariamente. O sea, es una ventaja que tenemos aquí. Es prácticamente la mitad de las personas interesadas, pero no, o sea, no necesariamente depende de eso. Sin embargo, sí es un mercado pues muy grande y sí es una ventaja que tenemos aquí. Y por último, ¿qué me preguntaste? Si teníamos UMAS en el sur, ¿verdad? sí, ranchos cinegéticos en el sur de México. Ok. Mm, por el momento nosotros nos enfocamos más a la región noreste. De repente, dependiendo de las circunstancias, tenemos UMAS, por ejemplo, en Durango, en Jalisco. Creo que alguna vez tuvimos alguna en Puebla, pero ya al sureste no tenemos ahorita ninguna UMA activa. Y es que es complicado trabajar a distancia por lo que les mencionaba, o sea, los organismos descentralizados de aquí del norte del país agilizan muchísimo los trámites, pero para cualquier estado que no está descentralizado es necesario mandar todo a la oficina central y es muy burocrático. Entonces ese es un impedimento. También me parece que en una de las pláticas, una doctora que estaba hablando de aprovechamiento de UMAS, me parece, o de aprovechamiento de vida silvestre, eh, estaba diciendo que es complicado tener UMAS cinegéticas en el sur por las situaciones sociales, o sea, porque hay prohibiciones de armas de fuego por movimientos sociales y un montón de cosas así. Yo no estoy familiarizada con las condiciones del sur, entonces no te sabría decir como si sería rentable o no
o posible o no tener una UMA cinegética en el sur, pero debe de haber tal vez alguna forma de lograrlo. Ok, gracias. Hay otra pregunta de Gerardo López y dice, ¿la cría de fauna silvestre para caza cinegética ayudaría a disminuir el impacto del ganado en el calentamiento global? Es que es una pregunta muy específica. Sí, o sea, en general sí, porque se está disminuyendo la carga ganadera sobre los predios y se está conservando la mayor cantidad, la mayor superficie de hábitat natural posible y se está tratando de mantener ese equilibrio que existía antes de introducir el ganado, ¿no? Pero no sé, es que el sistema ganadero tradicional y la producción de ganado a gran escala es un tema aparte, o sea, es un asunto grande. Entonces no sé si sería significativo el cambio que pudiera haber, pues cambiando a la ganadería diversificada. También quiero aclarar que la ganadería diversificada que practicamos en esta región es muy, muy particular. O sea, las condiciones que hay aquí prácticamente no las hay en ningún otro lado. Entonces, el querer replicar este modelo en otros lados del país probablemente no sea lo mejor. Hay que adaptarse siempre a las condiciones, tanto del medio como sociales y económicas, y pues incluso de los trámites. O sea, hay que adaptarse siempre a las condiciones del lugar en el que estamos para poder sacar el mayor provecho. Pero sí, lograr un aprovechamiento como el que se logra aquí en otro lado está complicado. Eh, sí, no es para todo el mundo. Ok, gracias. Hay dos comentarios de el profe Oscar Daniel y dice, en Chiapas está prohibida la actividad cinegética respecto a la pregunta que hacían de los ranchos en el sur de México y que exacto era lo que comentaba la doctora Atenas sobre precisamente de que no se puede hacer esta parte de los ranchos. No sé si alguien más tenga una duda, pregunta, comentario. Puede escribirlo aquí en el chat. De cualquier modo, aquí la bióloga nos está dejando sus datos en la pantalla por si más adelante quieran hacer tengan una duda, alguna pregunta. Sí, claro, siempre estamos disponibles para ayudarles a resolver cualquier duda, tanto Langadi como yo personalmente. Nos pueden contactar por cualquiera de sus medios. Creo que no. Pero bueno, muchas gracias, doctora. De verdad, disfruté mucho de su plática. Muchas gracias, Carla. Ah, no, espere, hay otra más. Okay. También otras dos más. Ah, bueno, una felicitación de Verónica Farías, que dice muchas gracias, muy bella plática. Y otra pregunta de Gerardo González, que dice, ¿cada cuánto realizan los estudios poblacionales de los ejemplares y qué métodos utilizan para conocer su densidad? Ok. Los muestreos los realizamos antes del inicio de cada temporada. Generalmente las temporadas comienzan en noviembre y terminan más o menos en febrero. Entonces, en septiembre, cuando ya cambia un poco el clima y se vuelve un poco más fresco, comenzamos con los muestreos. Dependiendo de la especie que estemos muestreando, es el método de muestreo que vamos a utilizar. Para los venados, pecarís y algunas otras especies, utilizamos el muestreo nocturno con ayuda de luz artificial. Básicamente consiste en
No sé si conozcan lo que es un panal, pero una luz grandota, un foco chicharronero, y vas en un vehículo y vas echando la luz así a los lados del camino para ir viendo ojitos. No sé si se han fijado que a los animales en la noche les brillan los ojos. Entonces, cuando tú echas la luz y ves dos ojitos, lo cuentas como un animal. Dependiendo de la altura a la que los veas, pues tú ya sabes si es un venado o si es un pecarí. Digo, el venado está grandote, el pecarí está chiquito. Y vas haciendo un conteo y haces una estimación. Es un método simple. De hecho, está establecido en los planes de manejo tipo para la suma. Ahí está descrito el método en su totalidad, por si quisieran conocerlo más a fondo. Y ¿me preguntaste algo más, Carla? No sé si me faltó contestar algo. Los métodos de densidad y los estudios poblacionales de los ejemplares. ¿Cada cuánto tiempo los realizan? Ok, sí, pues eso, los realizamos antes del inicio de cada temporada y utilizamos ese método en particular para el venado. Para el caso de los depredadores, por ejemplo, utilizamos estaciones olfativas con atrayentes y dependiendo pues ya de la especie que estemos interesados, pues es el método que vamos utilizando, pero es eso básicamente y los hacemos antes del inicio de cada temporada. Y nosotros enviamos el muestreo de la temporada del año pasado para solicitar el aprovechamiento de la temporada que viene. No sé si me explico. Entonces, por eso lo vamos haciendo año con año. ¿Alguna otra duda, pregunta? No, creo que ahora sí ya no. Ok. Pues muchas gracias, bióloga. Te agradecemos mucho tu tiempo, toda tu información. La verdad es que estuvo muy buena tu plática. Y bueno, te comparto de una vez tu constancia, que te la hago llegar a tu correo. Déjate la comparto. Aquí está tu constancia. Te la hago llegar ya eventualmente a tu correo. ¿Sí? Ya simbólicamente te la entrego vía Zoom. ¿No? Entonces, bueno, te agradezco mucho tu participación, estuvo muy buena y pues seguramente vamos a seguir dándoles lata para que nos sigan dando este tipo de pláticas. Sí, claro que sí, con todo gusto. Muchas gracias a ti, Oscar, y muchas gracias a todos por estar aquí y darnos un poquito de su tiempo. Muchas gracias. Y bueno, nos vemos la siguiente semana para las últimas dos pláticas del ciclo de conferencias. También van a estar muy buenas, entonces no se las pierdan, ¿vale? Entonces, que pasen todos una excelente noche y nos vemos el martes que viene. Muchas gracias nuevamente, bióloga. Hasta luego. Gracias a todos. Bye.